Bien, se han presentado 3 preguntas de respuesta oral que se responderán por orden de entrada en el registro del Pleno. La primera pregunta la formula el concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, don Jorge Espina, sobre proyecto de peatonalización en el centro de la ciudad. Tiene la palabra don Jorge Espina. ¿Lo hago yo, la lectura? Recientemente se han iniciado las obras para peatonalizar determinadas calles del centro de la ciudad. Una idea que a priori comparte Izquierda Unida, pero que plantea una serie de cuestiones que los vecinos y vecinas afectadas desean aclarar. Es por eso por lo que se ha constituido una plataforma de vecinos afectados de la zona centro que mantienen sus reuniones en el seno de la Asociación de Vecinos Jovellanos. Entre otras, efectivamente, la supresión de 125 plazas de aparcamiento en la zona centro como consecuencia de dicha peatonalización, lo que dejaría el ratio de aparcamiento en esta zona concreta de la ciudad muy por debajo incluso de Cimavilla, que tiene unos ratios de aparcamiento ahora mismo superiores como consecuencia del nuevo aparcamiento subterráneo que se ha construido, o, por ejemplo, también el aumento de tráfico que tendrán que soportar en un futuro calles como la calle Munuza o como la calle Instituto. Es por todo ello por lo que nuestro grupo municipal pregunta al concejal delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad cuáles son las medidas que pretende llevar a cabo el equipo de Gobierno para paliar los efectos que tanto en el tráfico como en el aparcamiento se van a producir como consecuencia de la peatonalización de determinadas calles del centro de la ciudad. Gracias, señor Espina. Tiene la palabra el señor Felgueros. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos de nuevo. Las medidas adoptadas están dentro de lo que es el plan de movilidad que ha sido aprobado y ampliamente debatido. Y dentro de ese plan de movilidad se establecen una serie de objetivos o actuaciones y estrategias que yo creo que en las diferentes reuniones, no solo de la Comisión de Movilidad, sino de las reuniones informales para discutirlo con los diferentes colectivos, era, en primer lugar, la reducción de atascos y congestión de tráfico en zonas críticas de la ciudad y, en consecuencia, disminución de los niveles de ruido, contaminación atmosférica, consumo de energías no renovables y accidentes, mejora del servicio de los medios de transporte colectivo, así como la reducción de los tiempos de viaje, recuperación de los espacios públicos hacia formas de movilidad no motorizadas y mejora en general de la accesibilidad, garantizando la movilidad de todos los habitantes, incluidas las personas con movilidad reducida. Y en una de esas reuniones de la Comisión de Movilidad, a la que yo le hice referencia, en concreto la de 7 de noviembre del año 2012, los técnicos de la empresa señalan que a través de los estudios que se habían realizado se observó una serie de calles interiores que se utilizaban para la búsqueda de aparcamiento, generando tráficos innecesarios, lo que se pretende evitar, además de perseguir la dinamización, potenciando otros usos por parte de los peatones, canalizando el tráfico por las calles principales y, de todas formas, dándole prioridad a lo que es el transporte urbano, fundamentalmente. Dentro de lo que son los ratios a los que usted hace referencia, desde el año 2011, había solicitadas en la zona 2, a la que afectan las calles peatonales, 286 tarjetas de residente. En la actualidad, al año 2013, las mismas suponen un total de 200. Y del total de las tarjetas de residentes solicitadas han pasado de 5.528 a 4.151 en su totalidad. Me refiero comparativamente desde el año 2011 hasta el año finales del año 2013, que es cuando se toman los datos correspondientes y a los que me estoy haciendo referencia. Gracias, señor Felgueroso. Tiene la palabra el señor Espina. Pues por insistir en alguno de los datos que ahora me da. Si me dice que en el año 2013, corrígeme si me equivoco, hay 200 tarjetas de residentes, estaría bien saber cuántas van a ser las plazas de aparcamiento que van a quedar como consecuencia de la peatonalización del centro. Por lo tanto, porque con eso podríamos saber si efectivamente todas las personas que están haciendo o que desean hacer uso de la tarjeta de residente va a encontrar aparcamiento en superficie. Lo mismo en relación con los estudios que usted dice que maneja técnicamente en relación con la supuesta reducción de tráficos en determinadas calles, y canalizamos todo el tráfico efectivamente por la calle Munuza y por la calle Instituto hasta desembocar en la parte de atrás de la Plaza Mayor, es evidente que el tráfico en esa calle va a aumentar. Por lo tanto, esos estudios los deberían de tener bien pergeñados para ver las molestias que se tienen. Lo mismo ocurre en relación con otros usos que parece ser que se pretenden potenciar con ocasión de determinadas calles. Hay calles que se van a iniciar en esa peatonalización, como la calle Santa Elena o como la calle Contracay, que efectivamente el uso comercial
de determinados bajos va a ser nulo, entre otros, porque o no existen o los que existen son traseras de determinados usos hoteleros o de determinados establecimientos del comercio. Por lo tanto, poca utilización van a tener determinadas calles de la ciudad. Por lo tanto, nosotros lo que le pedíamos es concreción en relación con los estudios que se puedan utilizar en relación con los efectos ineludibles que va a tener la peatonalización, y haríamos un ruego casi subsiguiente, y es que todos esos estudios se pudieran poner en conocimiento de los vecinos afectados, de la Asociación de Vecinos de la Zona Centro y de la plataforma de vecinos que se ha constituido a tal efecto. Muchas gracias. Gracias, señor Espina. Tiene la palabra el señor Felgueroso. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, señor Espina, todos los estudios a los que hago referencia constan dentro de lo que es el plan de movilidad y se hicieron diversas comparecencias por parte de los responsables y por parte de la empresa responsable o adjudicataria de lo que fue el plan de movilidad y por parte del jefe del servicio de tráfico. Efectivamente, la Asociación de Vecinos de Jovellanos me ha solicitado una reunión que me llegó el viernes mientras estábamos aquí pendientes de si se suspendía o no el pleno, y estoy pendiente de señalar lo que es la hora para facilitarle desde los servicios de tráfico todo lo que es. Pero yo creo que hay una cuestión que nadie nos somos extraños a ello, y parece lógica lo que pueda ser su preocupación, que la transmite a través de dicha plataforma, pero si todos tenemos la intención de que haya una pacificación del tráfico con la finalidad de conseguir lo que es una ciudad más segura, más sostenible, con menos emisiones del CO2, hay que adoptar determinadas medidas que son necesarias de cara a lo que es el conseguir ese principal objetivo. Y vuelvo a repetir que esas calles que se han tomado como referencia vienen a ser una continuación de lo que es la zona o eje comercial e incluso lo que es su interrelación con el barrio de Décima de Villa, y los estudios y las referencias que nos dan la empresa contratista es que en la mayor parte de las ocasiones se produce la utilización de esas vías únicamente con la finalidad de conseguir lo que es una zona de aparcamiento. ¿Efectivamente se han reducido el número de plazas? Sí, se ha reducido el número de plazas en un total de 115, no de 125. Las 9 restantes son de aparcamientos de motocicletas, que también se han ampliado significativamente desde hace unos cuantos años. Y lo que le digo, entiendo esa preocupación, pero me parece un poco no incoherente, porque usted mismo ha manifestado lo que era y de lo que estábamos hablando, pero su grupo político y la persona que estaba o que está como miembro representante de la Comisión de Movilidad solicitó incluso en una de las comisiones que se ampliara a más zonas. ¿Por qué? Porque yo creo que todos somos conscientes de que se tiene que conseguir una pacificación de ese tráfico, una reducción de lo que son las emisiones, y eso se consigue a través de lo que es evitar o intentar evitar que el coche privado se extienda, tomando otra serie de medidas alternativas, como es la utilización del transporte público mediante una serie de medidas que se están ya incluidas dentro del plan de movilidad y que entendemos que van a ser las adecuadas y las procedentes. De hecho, parece ser que los datos correspondientes a el número de viajeros por parte de la empresa municipal de transportes urbanos van a ser bastante mejores de las del año pasado con las medidas que se adoptaron. Y si me permite, voy a robarle el último segundo con respecto y en relación a lo que ha dicho el portavoz del Grupo Municipal Socialista respecto al tema de las cuentas de las empresas municipales. Señor Martínez Argüelles, ustedes han hablado siempre de que no se puede comentar lo que son el dinero que aporta el Ayuntamiento como pérdidas de las empresas. Las empresas, y en concreto una de ellas, que es la que ha nombrado, la primera de ellas, la empresa municipal de transportes urbanos de Gijón, las aportaciones que realiza el Ayuntamiento es en base a una política social que ustedes implantaron en su momento y que nosotros hemos mantenido. Con lo cual, hablar de pérdidas de empresa entiendo que no resulta ajustado. Estamos hablando de una aportación que ha bajado y ha rebajado considerablemente en los tres últimos ejercicios, y el único desfase que tenemos, señor Martínez Argüelles, viene dado o determinado como consecuencia de la aportación de capital que se realizó en su momento. Felgueroso. ¿Sí? Sí, gracias. Mire, señor Felgueroso, no venía a cuento esta respuesta improvisada que ha hecho a un comentario que hice antes, porque usted sabe perfectamente que hay en vigor una ley desde el 30 de diciembre de 2013 que cambia absolutamente el escenario.
cambia absolutamente el escenario. Y usted no puede dar la respuesta tan superficial que ha dado aquí para un tema tan serio como el que yo he planteado. Nada más. Muchas gracias. Sí, señor. Señor Martínez Argüelles, no, vamos a ver, usted ha hecho referencia, y es de lo que estamos hablando, existe un informe de intervención en el que está diciendo que la ley no tiene ningún tipo de problema en cuanto a lo que son las empresas de este ayuntamiento. El único ajuste que se tiene que hacer es como consecuencia en la empresa municipal de transportes urbanos de esa aportación de capital que se hizo en su momento para una finalidad que efectivamente no se consiguió o no se realizó. Es la única puntualización que existe al respecto. Por eso le pido que no lance brindis al sol de cara a lo que son el posible peligro que pueden suponer la economía de las empresas municipales y, en concreto, de la empresa municipal de transportes. Sí, vamos a ver, esto que me parece absolutamente fuera de lugar, este debate, pero bueno, vamos a tenerlo. Mire, como estamos acostumbrados a que ustedes se saquen los informes de la manga, si hubiésemos conocido ese informe cuando se elaboró, si es que se elaboró, y hubiésemos podido conocer la literalidad del mismo, a lo mejor estábamos tranquilos. Como no lo han hecho, no han querido hacer una comisión sobre reforma local, no han querido aportar todos esos informes, las dudas que tenemos nosotros las tienen muchos más. Muchas gracias, señor Martínez Argüelles. Pregunta que formula la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, doña Libertad González Benavides, sobre financiación a las entidades locales de la ciudad. Tiene la palabra la señora González Benavides. Buenos días de nuevo. La falta de liquidez que sufren todas estas entidades por la falta de transferencias públicas municipales les está ocasionando graves perjuicios, como retrasos en el pago de salarios, pérdida de personal o el recurso a créditos bancarios con el consiguiente coste. ¿Qué medidas piensa desarrollar el equipo de Gobierno para desbloquear la financiación a las entidades sociales de la ciudad? Gracias, señora González Benavides. Tiene la palabra el señor Roces. Bueno, para responder a la pregunta es qué hemos hecho ya, más que tenemos intención de hacer, porque claro, estamos a mediados de junio. Seguimos esperando por primero leer la instrucción y ahora el decreto. Entonces, en base al borrador de decreto de 2 folios, 6 meses para 2 folios y medio, en base a él, lo que hemos hecho con fecha 4 de junio y después de la reunión que tuvimos con el vicesecretario de Administraciones Públicas y con el director general de Administración Pública del Principado, y una vez que nos indican el tratamiento que a las cuestiones que ustedes le preguntan las van a considerar como impropias, complementarias, que es lo que se han sacado dentro de este decreto, entonces en el artículo 4 dice competencias distintas de las propias y las atribuidas por delegación, dice que los concejos interesados en ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación deberán presentar ante la Dirección General competente en materia de régimen local un escrito suscrito por el alcalde del ayuntamiento solicitando los informes preceptivos y vinculantes de no duplicidad y de sostenibilidad financiera. Bueno, eso ya lo hemos hecho. Todas las materias, es decir, hemos hecho, tengo los documentos aquí, con fecha de registro de salida del fecha 4, en materia de desarrollo económico, en materia de becas de educación, en materia de promoción económica y empleo, en materia de juventud, educación y promoción de la lengua asturiana y en materias de igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, todas las materias aquellas que se consideran, nosotros ya hemos enviado estos documentos. En esa reunión, el viceconsejero nos traslada que, a pesar que el decreto pone que tienen 2 meses para contestar, ellos se comprometen en contestarnos en 15 días. Esperemos que no agoten los 2 meses, porque estamos hablando que agotamos el año. Bien, nuestro trabajo y la parte que nos corresponde ya está hecha. Por tanto, y que no es buscar confrontación política, como se viene a decir en este pleno, que no es cuestión de entrar en... No, nosotros estamos esperando bien por esa instrucción, por ese decreto, para saber qué es lo que tenemos que hacer como ayuntamiento. Una vez que tenemos el borrador, que nos ha enviado el Principado de Asturias, que ha pasado ya el Consejo Consultivo, me parece, entonces lo que nos queda es esperar a que lo aprueben, pero nosotros no hemos esperado a que lo aprueben para enviar las autorizaciones, sino que ya lo hemos hecho ya. En base a esas solicitudes de autorización, ellos tienen, en principio, el compromiso de hacerlo en 15 días. Por tanto, si cumplen su palabra, como nosotros hemos cumplido la nuestra, en 15 días, para finales de junio, deberían, cumpliendo como cumplimos la Ley de Estabilidad, que era el problema que pueden encontrarse otros municipios que no cumplan, y por lo que el propio decreto dice, que si no se cumple la Ley de Estabilidad, ya directamente no van a estudiar si hay duplicidad o no. Directamente no se lo van a autorizar. Pero en el caso de este ayuntamiento, como saben todos ustedes, cumplimos la Ley de Estabilidad y, por tanto, nosotros ya está con el informe, evidentemente, de intervención adjunto a cada una de las solicitudes. Por tanto, en 15 días deberíamos tener resuelto y desactivado esta problemática y poder empezar a atender los pagos que ya tenemos comprometidos. Gracias.
Gracias, señor Roces. Tiene la palabra la señora González Benavides. Bueno, pues nada, bienvenido sea ese famoso borrador de decreto, que tardó bastante. El mismo día que registrábamos esta pregunta, Abierto hasta el Amanecer anunciaba la paralización de sus actividades por falta de liquidez para afrontar sus pagos. Era un episodio anunciado desde que el Partido Popular aprobara la reforma local. Estamos viviendo un aviso detrás de otro del caos insoportable que ha generado la ley de supuesta racionalización de la Administración local, que a este paso puede convertirse en el arma de destrucción masiva de asociaciones culturales, juveniles, sociales y de igualdad, no solo en España, sino en todas las localidades del Estado. A raíz de su ley, señores del Partido Popular, podemos asistir a la progresiva extinción del movimiento asociativo municipal. Están teniendo ustedes cómplices de gran efectividad. En nuestra región, el Gobierno del Principado, así como en otras comunidades autónomas donde Izquierda Unida ha asumido responsabilidades de Gobierno, no ha habido problema en declarar por decreto una moratoria en la aplicación de la ley por las dificultades técnicas que acarrearía su aplicación urgente. En Asturias, como bien acaba de decir el concejal de Foro, han tardado 6 meses en sacar un borrador de un decreto para que se pudiese llevar a cabo estas subvenciones a entidades de este tipo. Como es habitual en el Partido Socialista, hay notables diferencias entre su discurso y su práctica política. Esta es una prueba más de que en ocasiones su política coincide con la del Partido Popular. Y desde aquí le quiero decir al Gobierno del Partido Socialista que si realmente no creen en el modelo municipal del Partido Popular, sean valientes y combátanlo. Permitan a los ayuntamientos desarrollar su plena potencialidad. El equipo de Gobierno de Foro ha dado muestras, una vez más, de su incompetencia y de su desinterés por la actividad ciudadana a nivel municipal. Foro, al igual que en otros asuntos, ha estado utilizando este problema con fines exclusivamente partidistas, como un arma a su disposición para criticar al resto de administraciones y figurar como víctima, porque, como bien acaba de decir el propio concejal, ya tienen el informe de intervención. No entendemos por qué han tardado 6 meses en tener esos informes. Se ha pretendido escudar en dificultades técnicas cuando el auténtico bloqueo a la financiación de las entidades locales reside en la ausencia de voluntad política del equipo de Gobierno. En el caso de Abierto hasta el Amanecer, todo podía haber estado solucionado porque no interferiría en nada al reparto competencial, ya que Abierto desarrolla actividades en campos que son indiscutiblemente competencia local, ocio alternativo o la dinamización cultural. Otros ayuntamientos han resuelto ya la mayor parte de sus convenios y subvenciones con el tejido asociativo de sus municipios. ¿Por qué Foro no es capaz de hacerlo en Gijón? Avilés ha aprobado las ayudas. Oviedo, gobernado por el Partido Popular. La pregunta es, ¿no tienen ustedes el más mínimo interés en buscar el modo de desbloquear esta financiación? Cuando hablamos de estas asociaciones, hablamos de cultura, participación ciudadana, ocio alternativo, y creemos que lo que tienen que hacer es cambiar ustedes su postura y hacer la política para los ciudadanos. Si ustedes no se comprometen, Gijón perderá la viveza de su movimiento asociativo, perderá los servicios que estas entidades prestan a la ciudadanía y también perderá decenas de puestos de trabajo. Su gestión tiene un coste en términos de empleo, se está despidiendo trabajadores y hay personas trabajando desde hace meses sin cobrar, porque sus entidades no acaban de recibir las subvenciones municipales. Las asociaciones están teniendo que recurrir al endeudamiento privado. No les podemos pedir más. Tal vez a partir de estos días dejemos de ver ciertas actividades que eran ya habituales en Gijón, campamentos juveniles como los de las asociaciones de scouts, voluntariado con niños y niñas como el desarrollado por Esnala, intercambio de libros de texto, celebraciones del Día Mundial de la Juventud, charlas y coloquios como los que se desarrollan estudiantes progresistas, exposiciones y creación cultural de Asociarte y tantos y otros. Y por eso, si nos acaba de decir que esos informes están, agilicen y si es su voluntad política que esta ciudad siga teniendo el tejido asociativo que nos caracteriza durante tantos años y lo importante que es para los ciudadanos poder participar en la vida de su ciudad. Por eso, tomo lo que me acaba de decir y espero que por parte del equipo de Gobierno se trate de ayudar a estos colectivos y asociaciones. Gracias, señora González Benavides. Tiene la palabra el señor. Muchas gracias. Mire, bueno, el informe de intervenciones informe sobre sostenibilidad financiera, que es lo que pide el decreto. Bien, este decreto, para sorpresa, no recoge vamos a decir, la prórroga, por así decirlo, el que dejemos en la entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2014. No lo hace. Es decir, impone ya las normativas desde el minuto 1. Evidentemente, hay ayuntamientos que van a tener problemas por no cumplir la ley de estabilidad presupuestaria. Hay otros ayuntamientos, como usted bien dice, que han tirado por la calle del medio. Evidentemente, en esas mismas reuniones que hemos tenido, el Principado a esos ayuntamientos, o sea que afines,
les dice, no es el camino correcto y no están ustedes actuando. Lo que pasa es que bastantes problemas tendrán para que el Principado actúe de oficio. Evidentemente, con el Ayuntamiento de Gijón no se iban a comportar de la misma manera, no iban a ser transigentes como otros ayuntamientos. Insisto, no hay transitoriedad, nos impone estas normas el informe de intervención y luego decirles que en la cuestión de Alberto hasta el amanecer, históricamente, en los últimos 7 años cobraban en mayo. A partir del 15 de mayo, y este año cobran en la primera quincena de junio. Pero es que hubo que modificarles todo el convenio. Ya no pueden hacer lo que hacían antes. Es decir, hubo que interpretarlo y lo han tenido que modificar 3 veces. Es decir, lo que estamos hablando es la diferencia de un mes en el cobro. Un mes. Un mes. No estamos hablando que estén tardando 6 meses en cobrar. Es decir, estamos hablando de un mes. Bien, pero por las circunstancias que todos sabemos. Hay otras asociaciones que cobraban mucho antes y van a cobrar mucho más tarde y no están haciendo el mismo ruido. Por tanto, en el caso de Abierto es un mes. Ellos interpretaron que ellos deberían hacer esas medidas, pero ha sido un mes la diferencia de pago, con todo lo que nos lleven encima. Volvemos a insistir, nuestro compromiso ya está hecho. Ya hemos enviado la petición, como así dijimos en este pleno, de que todas las competencias que veníamos desarrollando las queríamos seguir desarrollando, que nos autorizase el Principado y que hiciese una instrucción donde el año 2014 fuese un año de transición para poder aplicar la norma en el 2015 y tuviesen tiempo a hacer ese decreto o lo que entendiesen por oportuno. No lo consideraron así. Insisto, ahora el decreto habla de 2 meses, es decir, estamos hablando de septiembre, pero el compromiso por parte del Principado en reunión con los representantes de este ayuntamiento es que en 15 días está resuelto. Bien, si en 15 días está resuelto y teniendo en cuenta que esto es prorrogable en el tiempo, es decir, que una vez que ellos autoricen, el Principado autorice, no hay que volver a autorizarlo el año que viene, el siguiente. Por tanto, estaría todo resuelto, cumpliendo la ley estatal, que es lo que nos obliga, y cumpliendo el decreto autonómico. Y es como se deben hacer las cosas, atajos o cualquier otra interpretación, ya insisto que por parte del equipo de gobierno no lo vamos a hacer. Gracias. Gracias, señor Roces. Pregunta que formula el concejal del Grupo Municipal Popular, don Francisco Rodríguez Cubiella, sobre el vertedero en Cenero. Gracias, señora alcaldesa. El vertedero de la Mesnada en Cenero se destina desde sus comienzos al almacenamiento de materiales procedentes de la construcción. Para asegurar la viabilidad de la empresa que explota el vertedero, Ecoterra, durante los pasados años se solicitó la autorización para el vertido del Jarofís. Sin embargo, la Junta de Gobierno del pasado 11 de marzo de este año denegó el estudio de implantación para el depósito de este material. Ese mismo día, ante el inminente cierre del vertedero y de la empresa que lo explota, el equipo de Gobierno anunció que buscaría alternativas para garantizar la viabilidad de los mismos. Han transcurrido 3 meses desde ese anuncio y no ha tenido conocimiento, al menos públicamente, ni del estado del estudio de viabilidad ni del futuro del vertedero. ¿Qué gestiones ha realizado el equipo de Gobierno para garantizar la viabilidad y qué posibilidades reales de conseguirlo existen en este momento? Gracias, señor Cubiella. Le responde el señor Couto. Sí, buenos días de nuevo. En primer lugar, este equipo de Gobierno lo que trasladó es que iba a ser receptivo y estudiar los planes de viabilidad que la citada empresa trasladara al Ayuntamiento de Gijón. No que el equipo de Gobierno iba a poder hacer un plan de viabilidad de una empresa privada del municipio. Nosotros, siendo conscientes de su situación, les dijimos que trasladaran un plan y lo estudiaríamos, qué duda cabe. Bien, este equipo de Gobierno y directivos de la mayoría de las áreas municipales se reunió con la empresa Ecología y Tierra SL en numerosas ocasiones, en varias ocasiones, entre abril y mayo. Y fue este equipo de Gobierno el que le concedió la licencia como depósito de piedras y tierras a esta empresa privada constituida en el año 2001. Y este equipo de Gobierno fue el que denegó la licencia para uso de este depósito para Jarofís, como se debatió en este pleno y sabe que por no ser de utilidad pública o social. Todo esto es consecuencia, por encima de todo, de la crisis que afecta al sector de la construcción, que era el objeto por el cual este grupo de empresas privadas se asociaron para invertir en un vertedero de tierras y piedras. Y debido a que la construcción ha ido a menos, encontraron una salida con un producto que no es de utilidad pública o social. Y nosotros nos vemos obligados, por una parte, que duda cabe, cuando le dimos la licencia de tierras y piedras, porque había que hacerlo, pero por otra, era imposible que este equipo de Gobierno concediera el cambio de uso para almacenar el Jarofís de Asturiana de Cien. Bien.
¿Qué es lo que ha hecho el Ayuntamiento? Insisto, en primer lugar, le concedimos la licencia para la cual este vertedero se había construido y habían invertido, para piedras y tierras. En segundo lugar, valorando muchas de las alternativas que nos trasladaron, encontramos una que era ponerles en contacto con Cogersa, por si Cogersa le podía interesar este vertedero de tierras y piedras dentro del plan de expansión que tiene y siendo conscientes de que el vertedero para este fin se agota. Y tampoco Cogersa ha recibido información alguna que puedan estudiar dentro de un plan de viabilidad. Le trasladaron a la empresa privada, que no perdamos de vista, que traslada pues, la deuda, el plan de viabilidad, el número de trabajadores y tampoco Cogersa, que se muestra abierta a estudiar la gestión de este vertedero, pues tampoco recibieron ninguna información como este equipo de gobierno. Bien, hemos analizado 4 opciones que trasladan los empresarios y que afecta al conjunto de los grupos, a los 4. En primer lugar, trasladan que realicemos una ordenanza que regule los vertidos del municipio para que pasen a formar parte de su vertedero. Cuestión que, cuando hablamos de concurrencia, no puede ser. Entendemos que no puede ser porque hay otras empresas con este objeto. En segundo lugar, que al menos las obras licitadas por el Ayuntamiento de Gijón y organismos autónomos se les obligara al adjudicatario, a un tercero, a verter los residuos allí, cuestión que entendemos que tampoco podemos llevar a cabo. En tercer lugar, que el Ayuntamiento aportara al negocio, vía subvención, el déficit que cubriese el déficit operativo de la empresa por no poder cambiar el uso del vertedero para el cual habían invertido. Entendemos que el Ayuntamiento no tiene que cubrir a fondo perdido un negocio que debido a la caída de la construcción les ha salido mal. No podemos hacer eso. Y en cuarto lugar, que el vertedero pasara a ser parte de propiedad municipal. Y dijimos que, bueno, para completar ese análisis, que nos trasladara pues, datos financieros, documentación, deuda, pero es que no hemos recibido absolutamente nada. Y este es en el momento en el que nos encontramos ahora, siendo conscientes de que un grupo de empresarios invirtieron en un vertedero para la construcción y que encuentran una salida por el Jarofís que nos hemos obligado a denegar. Y este equipo de gobierno lo que le trasladó es lo que le digo. Denos la situación que ustedes quieren proponernos y la estudiaremos. Y no hemos recibido nada. Gracias, señor Couto. Tiene la palabra el señor Cubiella. Bueno, usted dice que lo que les trasladó era de ver la viabilidad desde la empresa por parte del Ayuntamiento. Yo, cuando hice la pregunta, lo que me basé fue en los titulares de prensa, nunca desmentidos por el equipo de gobierno, y entre un pie de foto pone Fernando Couto será el encargado de realizar un estudio de viabilidad sobre el vertedero. La primera noticia que tenemos desde el Grupo Municipal Popular de que eso no es así, pues lógicamente es hoy por lo que usted dice. Pero ya al margen de quién tenga que traer el estudio de viabilidad al Ayuntamiento, sea la empresa, sea el Ayuntamiento quien se preocupe de ello, lo que está claro es que es un vertedero que por la singularidad tiene importancia para el municipio. Es el único vertedero que tenemos donde se pueden echar desechos de construcción que no son los normales, sino sobre todo tierra y piedras, que el vertedero central de Asturias, lógicamente, tendría problemas para poder acogerlo en una actividad normal de la construcción, cosa que esperemos todos que empiece a relanzarse pronto y de verdad se necesite vertederos de este tipo. Pero hay algo que nos preocupa mucho, y que es que el vertedero de Coterra, detrás de él, hay 10 empresas que mantienen unos 150 empleos estables. Las deudas que tiene acumuladas el vertedero, sobre todo en plan de avales bancarios, van a ir sobre esas empresas, con lo que sí se puede, nos podemos encontrar con un cierre en cadena de empresas, eran 14 primero, ahora ya son 10, que caiga una tras otra y con ello los 150 empleos. También hay otro problema añadido, que si es que lógicamente nos quedamos sin ese vertedero, el tratamiento posterior de esos residuos dentro del municipio no habría ningún sitio donde poder hacerlo, con lo que a las constructoras que trabajen en el municipio se les incrementa los gastos, haciendo menos competitivo posiblemente con otros lugares para poder hacer ese tipo de vertidos. Por lo tanto, ¿quién debe tener el primer paso acerca de cómo se debe hacer la viabilidad? Nosotros entendemos que es
y entiéndame entre comillas, lo menos importante. Lo que nos debe de preocupar al ayuntamiento como ayuntamiento es que nos podemos quedar sin ese vertedero que se necesita en este momento de relanzamiento de la economía y en un pilar básico como es la construcción, pero sobre todo nos preocupa añadir otros 150 puestos de trabajo más posiblemente a esa lista de espera. Y nos preocupa también que cuando se dan informaciones del tipo de que la viabilidad se buscaría desde el ayuntamiento, si no es así, el equipo de gobierno y usted mismo, que era el que se le nombraba, no hubiese desmentido eso, porque eso a los trabajadores, ya no digo a los empresarios que están detrás de él, sino a lo mejor a los trabajadores, sí les dio una salida al problema, el futuro de una salida al problema. ¿Debería usted en aquel momento de haber desmentido esto? Si es como usted lo dice, y no dudo de que sea como usted lo dice, pero desde luego se hizo mal en no hacerlo, porque ahora estamos 3 meses más sin ninguna solución, o al menos sin ninguna solución pública y que los trabajadores sepan qué hay a ella. Es por lo que le pedimos que, que tome el ayuntamiento un poco el camino de dar problema y soluciones. Gracias. Señor Cubiella, tiene la palabra el señor Couto. Coge un medio de comunicación, si bien es cierto que no fue afortunado, como a los 2 días nos reunimos con la empresa y sus representantes, a los 2 días les quedó claro que les correspondía a ellos darnos un estudio de cómo quieren afrontar la salida de Ecoterra, pero luego es que además hubo varias reuniones donde estaba el responsable de la EMA, de Mulsa, de Medio Ambiente, y les trasladaron lo mismo. Y eso mismo se lo trasladó también Cogersa. Y todos estamos esperando, ojalá lo hubiera, para poder estudiarlo. Pero hay que tener cuidado en que por buscar una salida, porque Gijón no se va a quedar sin vertedero de tierras y piedras, eso lo puedo asegurar, pero por buscar una salida a un conjunto de empresarios, que algunos los conocemos muy bien, porque uno de ellos ha sido premio de este Ayuntamiento de Gijón hace 2 años en Gijón Impulsa, ¿qué cree? Que no los conocemos, pero por buscar una salida a determinados empresarios, favorezcamos o perjudiquemos a otros que tienen el mismo objeto, y eso no lo podemos hacer. Eso no lo podemos hacer. Por tanto, este Ayuntamiento, yo estoy convencido que los 4 grupos queremos darle una salida a unas empresas que invirtieron con un fin y que quieren modificarlo para buscar viabilidad, pero con un producto que no podemos autorizar. No podemos autorizar. Y si los 4 grupos, porque nadie ha dicho si hay que autorizarlo o no, ustedes decían, esperen, a ver, tómese un tiempo, pero los 4 grupos, pues, si incinero, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Este equipo de gobierno entiende que no tiene utilidad pública o social. Y dicho eso, si Ecoterra, como cualquier empresa de Gijón, trae un proyecto, un plan que podamos estudiar desde el ayuntamiento o el conjunto de las administraciones, es bienvenida. Lo que podemos es correr el riesgo de favorecer a unos por perjudicar a otros. Muchas gracias. Gracias, señor Couto. Se han presentado 3 ruegos que se responderán por orden de entrada en el registro del Pleno. Ruego que formula el concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes sobre negociación con la representación sindical. Tiene la palabra el señor Espina. Sí, buenos días de nuevo. El pasado jueves 5 de junio, los representantes de Comisiones Obreras y de UGT en el Ayuntamiento de Sisión solicitaron al equipo de gobierno municipal la apertura de forma inmediata de una mesa de negociación para intentar cambiar el rumbo de la relación entre el gobierno municipal y los trabajadores, entre comillas. La mesa general de negociación tendría varios frentes abiertos, según la representación sindical de los trabajadores. El principal de ellos, la reclamación para hacer efectiva la paga extra de diciembre del año 2012, que se retiró a los trabajadores de este ayuntamiento, como a todos los trabajadores públicos por el Gobierno del Partido Popular, uno de los muchos derechos expoliados a los empleados públicos a partir del ataque a dichos trabajadores a partir del año 2012, de forma no legal, como están dictaminando distintas sentencias recaídas en múltiples juzgados y tribunales de nuestro país. Como a día de hoy no tenemos noticias de que se hayan establecido dichas negociaciones solicitadas por la representación sindical, a menos que desde portavoces cualificados del equipo de gobierno así nos lo digan, rogamos efectivamente a la alcaldía la apertura de una mesa de negociación general con la representación sindical de los trabajadores del Ayuntamiento de Gijón para tratar de alcanzar efectivamente un acuerdo sobre las cuestiones que entiendan que están pendientes de negociación. Gracias, señor Espina. Le responde el señor Roces. Muchas gracias.
Señor Espina, evidentemente acepto el ruego, pero acepto el ruego porque es que ya lo venimos haciendo. Mire, para no irnos muy lejanos en el tiempo, en el mes de mayo nos reunimos el 16 de mayo, el 23 y el 28. En el mes de junio nos reunimos el día 2, el día 3, el día 4, el día 5 no, curioso, el día 6, el día 10, nos vamos a reunir hoy, día 16, evidentemente yo no estoy aquí. ¿Qué quiere que le diga? Es decir, más reuniones con las organizaciones sindicales es materialmente y físicamente imposible. Bien, ellos salieron no tanto para tratar el tema de la paga extra que venimos tratando desde que, como usted bien dice, en diciembre de 2012 ocurrió, y llevamos tratando, y así en el convenio intentamos reflejar ciertas medidas y, evidentemente, habrá que tomar medidas para el año 2015, dependiendo de las perspectivas del Gobierno de la Nación tome en materia de esa paga. Y, evidentemente, lo tendremos que estar al tanto. Pero, evidentemente, esa rueda de prensa conjunta fue por una mala interpretación, porque así tuvimos una reunión posterior para aclararlo, porque era un pago pendiente de escuelas infantiles, como usted bien sabe, que nosotros ya habíamos autorizado el solicitar el desistimiento de la sentencia para pagar. Y habíamos ya pagado en abril la otra parte que nos correspondía. Por tanto, era un tema que estaba juzgado, sentenciado y atendimos el pago. Como sabe, el pago fue en abril por las circunstancias que usted bien sabe de la prórroga presupuestaria y las modificaciones que tuvimos que hacer. Y el otro, pues debió ser un malentendido. Es más, ese mismo día, cuando estaban saliendo en rueda de prensa, por nuestra parte habíamos dado indicaciones para que se desistiese en el juzgado como si fuera el día siguiente. Por tanto, yo creo que ahí hubo, creo pensar, un malentendido, como así lo aclaramos en una reunión que tuvimos, que convocamos una mesa de materias comunes para aclararlo. Pero ya le digo, reuniones todas las semanas, reuniones con el concejal para tratar los temas que, evidentemente, pues, la relación lógica entre empresa y organizaciones sindicales, pues se tienen que dar. Pero más allá, evidentemente, acepto el ruego gustoso y estamos tratando ese asunto como otros muchos. Gracias, señor Roces. Tiene la palabra el señor. Pues brevemente, me alegro de que efectivamente estén teniendo reuniones. Me alegraré más de si esas reuniones se llegan a acuerdos. Acuerdos que traten, por ejemplo, en relación con lo que estamos hablando de la recuperación de la paga extra del año 2012, que traten de alcanzar un acuerdo similar al que, por ejemplo, en el ámbito del Principado de Asturias, la representación de los trabajadores con la Administración del Principado de Asturias alcanzó, y que trate de evitar la innecesaria y costosa judicialización de las relaciones laborales que se pueden producir. Usted mismo ha aludido efectivamente a los procesos judiciales que tienen lugar para que se abone la parte proporcional de la productividad de junio del 2013 a las trabajadoras, efectivamente, en las escuelas de 0 a 3 años. ¿A qué nos vamos a tener que ver en procesos judiciales? Que todas ellas, las que llegan a una sentencia, efectivamente, dan la razón a los trabajadores, teniendo que, por parte de la Administración municipal, en ocasiones hacer frente a determinados costos, cuando esos acuerdos se pueden alcanzar en una mesa de negociación. Por lo tanto, nosotros nos alegramos que se tengan esas reuniones por parte del equipo de gobierno y de la representación sindical. Nos alegraríamos más de que efectivamente se tratara de alcanzar acuerdos. Gracias, señor Espina. Tiene la palabra el señor Roces. Brevemente decirle, señor Espina, que la judicialización se produjo ya en 2013. Quiero decir que no hemos sido nosotros, es decir, no hubo margen. Una vez que el Gobierno central tomó esa decisión, los distintos sindicatos acudieron al juzgado. ¿Qué ocurre? La diferencia con otros ayuntamientos, otras autonomías, es que nosotros ganamos. Ese es el matiz. Entonces, el matiz que ellos salen a hacer una rueda de prensa y les preocupa, porque claro, al ganar el... Pero de todas maneras, nosotros estamos a expensas de lo que diga el Gobierno central y, evidentemente, hay otro matiz. El Principado se ha sacado la foto, como con la concertación y todo eso. Está por definir cómo va a atender el pago, porque evidentemente no va a ser en el 2014, va a ser en el 2015 y está por ver si es con cargo a planes de pensiones o es un pago como así quieren los sindicatos. Por tanto, fue una foto muy bonita, más política que efectiva, pero evidentemente, como usted sabe, yo desde que estoy al responsable de estas materias, generalmente evito los acuerdos gratuitos y sí llego a acuerdos reales. Por tanto, lo que ha hecho el Principado es sacarse la fotografía y veremos si cumple con esos 20 millones, a ver primero de dónde lo saca y segundo, el compromiso, porque ya he dicho que en el 2014 no va a ser, el 2015 veremos y ya la intención, en principio, es proponer a las organizaciones sindicales que sea vía con cargo a planes de pensiones. Por tanto, el acuerdo muy bonito, pero relativo. Nosotros ya llegamos a muchos de los acuerdos que acaban de cerrar hace 15 días el Principado, nosotros llegamos en julio del 2013, por unanimidad
de todos los sindicatos. Se aprobó un convenio donde recogimos muchos de los acuerdos que ahora el Principado, un año después, vende como grandes acuerdos a los medios de comunicación. Gracias. Gracias, señor Roces. Ruego que formula la concejala del Grupo Municipal Popular relativo al estudio y puesta en marcha de diversas propuestas realizadas por visitantes de nuestra ciudad. Tiene la palabra la señora Menéndez. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos. Bueno, Gijón cuenta con numerosos recursos que pueden ser explotados para incrementar el número de visitantes e impulsar el sector turístico del municipio. Las diversas encuestas de opinión y calidad que se realizan para conocer las demandas de nuestros visitantes deben de servir de orientación para elaborar una necesaria estrategia turística. Según estos sondeos, los turistas proponen, entre otras sugerencias, que Gijón cuente con mayor oferta náutica, tanto deportiva como de recreo, y que posibilite también visitas al Estadio del Molinón y también se potencien actividades vinculadas con turismo verde y de aventura. Por ello, presentamos al señor Couto un ruego que es para que se estudien estas propuestas de los visitantes recogidas en encuestas y que se pongan en marcha las que beneficien a la economía de este municipio. Y, no dándole el uso de la palabra todavía al señor Couto, decir que creo que, como parece ser en este pleno y en otros muchos, usted posiblemente me dirá que sí a esta propuesta o a este ruego, que nos parece un poco ya habitual en este pleno. Constantemente dicen que sí a nuestras proposiciones, a nuestros ruegos, y al final tiene que pasar lo que pasa constantemente, y me reitero, porque hoy en este pleno ha tenido el señor Pecharromán que volver a traer un acuerdo plenario de una proposición de hace 6 meses que no han cumplido. Bueno, decimos que pasan plenos y plenos, se estiman partes de nuestras propuestas, pero al final nada de nada. Entonces, como preveo que usted va a decir que sí, porque me parece que sí, y lo digo pues con conocimiento de causa, pues decirle que simplemente lo que está haciendo el Partido Popular es intentar recabar información de esos sondeos de opinión que existen, y en concreto en este punto nos hemos referido a un informe elaborado por Agicatur, que ha presentado el año pasado, es del año pasado, pero ha presentado este año, y que lo que pretende es buscar el grado de satisfacción que tienen los turistas, cuáles son los puntos de fortaleza y las debilidades que tiene esta ciudad. Y en concreto, en ese informe se han valorado pues, demandas, entre una de las que se proponía como interesante era la necesidad de abrir al público el escenario del Estadio del Molinón. Un santuario para muchos sportinguistas, durante estos días lo hemos podido ver, y también para todos los gijoneses, y que curiosamente los visitantes que vienen a esta ciudad están interesados en que se abra al público. Evidentemente, podrían haberlo promovido. Nosotros nos hemos interesado hace muchos meses en hablar con el Sporting y nos han dicho que sí, que es cierto, que hay un interés general por abrirlo. Es más, ellos necesitaban algún que otro recurso para poder habilitar una sala del estadio y poder abrirla al público con parte de los trofeos que existían. Nos encontramos, curiosamente, la semana pasada con que el Consejo de Administración del Sporting nos ha trasladado que sí, que han valorado positivamente esta propuesta y que, por supuesto, la van a desarrollar ellos y la van a denominar el Molinón Sporting Tour, con lo cual ellos consideran que ese recurso es factible e incluso pues, traerá muchos visitantes a la ciudad. Es más, creemos que es importante dirigir, aparte de los visitantes, hacia esa zona este, una zona que tiene muchos recursos naturales. Hablamos del Parque Isabel la Católica, del pueblo de Asturias, del recinto ferial, incluso con un valor añadido que se ha creado a raíz de la promoción y de la puesta en marcha de actividades hosteleras y de ocio en los bajos del Molinón. Nos parece interesante y por eso la hemos querido recoger hoy en esta propuesta. Por otro lado, también hemos querido promover, a través de esta iniciativa, que ustedes se involucren más en la oferta náutica, pero en varios aspectos. Por un lado, evidentemente, vemos que el puerto deportivo de la ciudad no está como nos gustaría. Creemos que ahí tiene usted mucho que hacer, y no solamente usted, señor Couto, sino también la alcaldesa, por la representación que ya tiene la autoridad portuaria, por hacer valer y por presionar a la autoridad portuaria para que se cumplan todas las condiciones de la concesión que tiene la autoridad portuaria. Con esta concesión creemos que es importante también poner en marcha más política municipal en captación de regatas. Hemos visto una bajada importante no solo del número de regatistas, sino también del número de regatas que antes venían a esta ciudad y ahora ya no acuden. Quiera
aunque le guste o no le guste, si el mes pasado le hemos dicho que el turismo de congreso será ya una mancha en su expediente, en su concejalía de turismo, a no ser que se dé usted mucha prisa, posiblemente la segunda mancha en el expediente de turismo será las malas políticas en la captación de regatas. El turismo náutico en esta ciudad, usted lo sabe bien, lleva 3 años con muy malas cifras y va bajando. Esto creo que merece una solución urgente. Por otro lado, también nos hemos querido hacer eco pues, del tema de la mayor actividad de paseos en la bahía de la ciudad. Nos han trasladado que les gusta a los visitantes no solamente hacer un paseo por el litoral, sino hacer escalas. Y nos hemos hecho eco de ello y hemos hablado con la empresa que gestiona ese servicio. Y bueno, ellos no tendrían ningún problema en hacer esas escalas. Es más, nos han sugerido que sería interesante hacerlas en el náutico para incrementar el número de visitantes, en el acuario, para incrementar el número de visitantes en el acuario. Con lo cual, bueno, ahí requerirá de alguna forma algún aporte municipal para hacer viable esa opción. Y por otro lado, el último tema es el tema de la ciudad sostenible que tenemos, que desde nuestro punto de vista está pues, entre uno de los motivos por los que la ciudadanía, por los que los visitantes nos vienen a ver, nuestra climatología y nuestra temperatura. Bueno, finalmente decirles eso, que creemos que hay mucho todavía por hacer porque nuestra ciudad sea sostenible y por ese motivo nos vengan más turistas a esta ciudad. Gracias. Tiene la palabra el señor Couto. Bien, muchas gracias de nuevo. Con perdón, le digo que sí, que acepto le pido disculpas por aceptar el ruego. Las encuestas de opinión y de calidad son importantes a la hora de planificar las acciones de promoción de la ciudad de Gijón, y son hoja de ruta dentro del Plan Estratégico de Turismo de Gijón 2012-2015. Y en función del estudio que usted nos traslada, de Gicatur, de la demanda, de la oferta, priorizamos siempre nuestros mercados, los productos, segmentos, todo contribuye para que el turismo de Gijón mejore. Y hemos hecho caso, y bueno, luego lo aceptamos, a propuestas concretas como las que menciona. Aunque antes de entrar en detalles, yo creo que conviene recordar que a las que usted hace mención, que están dentro del monitor de calidad turística, aunque son muy importantes, no suponen en su conjunto más del 2% de las sugerencias que de forma espontánea trasladan los viajeros. O sea, no llegan al 2%, que por supuesto puede haber ideas buenas. El 77% de los turistas que vienen a Gijón pues no echan nada en falta durante los días de estancia en el municipio. Bien, pues cuando este 2% se les pide que actividades de ocio, culturales o gastronómicas echan en falta, pues indican efectivamente que las visitas en barco se pueden mejorar o la situación del Molinón. Con el Molinón hemos hablado con el Sporting y hay 2 cuestiones. Una es las visitas al Molinón, que por el tema de la clasificación estaban con un poco de retraso, pero que van a poner en marcha con carácter inminente. Y en segundo lugar, el museo, que se puede también demorar un poco, pero la obra civil ya está hecha. Con lo cual, y además el Sporting ha contratado a una persona para hacer labores comerciales de lo que es la difusión de actividades que sean del propio equipo o del estadio. Por tanto, yo lo que no voy a decir es que aunque estábamos con ellos en contacto, que es idea nuestra. Eso ha sido el Sporting de Gijón. Y por tanto, les felicitamos que lo pongan en marcha. También hay otras cuestiones que aquí nos demandan. Un 2,5% espectáculos teatrales, un 2,5% música en la calle, un 1,5% conciertos, un 1,5% exposiciones y un 1% más actividades infantiles. Bueno, pues yo creo que el área de festejo lo tiene cubierto, pero de todos modos buscaremos la fórmula de que pueda tener más difusión. Yo sé que ustedes tenemos la culpa de todo. Yo creo que hasta tenemos la culpa de que España pierda con Holanda 1,5. También la tiene Foro, pero usted dice, no, es que el turismo va a menos. Va a menos. Pues vamos a ver si va a menos desde octubre del año 13. Número de viajeros. Octubre crece un 18%. Noviembre crece un 21%. Diciembre crece en viajeros un 8%. Enero crece un 51%. Febrero crece un 20%. Marzo, cierto es, baja un 8%.
Y en abril crecimos un 38% respecto, bueno, al año anterior. Bueno, hay que comparar respecto al año anterior. Por tanto, si bien es cierto que muchas cosas se pueden mejorar, no hay que trasladar una visión catastrofista del turismo de Gijón, porque ni los propios hoteleros ni comerciantes así lo ven. Yo creo que es cierto que hay cosas que mejorar dentro del contexto en el que estamos, que es difícil. Podríamos empezar otra vez a hablar aquí de las famosas conexiones aéreas, ferroviarias, etcétera, etcétera, pero yo creo que el trabajo de Gijón Turismo está siendo bueno. Le dijimos que era a medio y largo plazo, pudimos marchar el año 12, el año 14, llevamos 8 meses seguidos con un 20% de incremento acumulado. Por tanto, vamos a tener confianza en el equipo gestor y que las cosas saldrán bien. Muchas gracias. Gracias, señor Couto. Ruego que formula la concejala del Grupo Municipal Socialista relativo a problemas urbanísticos en los barrios de Nuevo Gijón y Santa Bárbara. Tiene la palabra la señora Fernández. Muchas gracias. Los barrios de Santa Bárbara y Nuevo Gijón se han visto afectados por la paralización de desarrollos urbanísticos que han generado problemas en el espacio público. Estos problemas son solares que, ante la falta de mantenimiento, acumulan maleza y suciedad, y situación que se agrava por los problemas que provoca la falta de conexión de viales y aceras que se producen en varias calles, provocando dificultades de tráfico, tanto peatonal como rodado, e incluso problemas de seguridad vial. Por todo ello, en nombre del Grupo Socialista, ruego que se adopten todas las medidas que sean oportunas para resolver la situación que desde hace un tiempo están soportando los vecinos y vecinas de Nuevo Gijón y Santa Bárbara, de modo que se pueda recuperar la calidad del espacio público que en esta zona de la ciudad se ve seriamente afectada. Gracias, señora Fernández. Tiene la palabra el señor Arrieta. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Señora Fernández, acepto y asumo como propio el ruego que formula, ya que comparto su preocupación por las molestias que sufren muchos ciudadanos de Gijón, no solamente los del barrio de Nuevo Gijón y Santa Bárbara, como consecuencia de la proliferación de solares pendientes de edificar, abandonados, sin el mantenimiento debido y viales sin urbanizar, que demandan la ineludible intervención municipal para acabar o al menos paliar esta situación. De hecho, cada vez que se detecta la falta de mantenimiento de estos solares, se envía al Servicio de Disciplina Urbanística la correspondiente denuncia para que desde este se traslade a los propietarios la correspondiente notificación exigiéndoseles proceda a la realización de los trabajos necesarios de mantenimiento, cumpliendo con lo dispuesto en la normativa municipal. En la actualidad, desde principios de mayo, se está acometiendo en la zona de Nuevo Gijón la limpieza y desbroce de solares municipales procedentes de las cesiones de unidades de actuación urbanísticas desarrolladas unas y a medio de desarrollar otras, con la retirada de gran cantidad de escombros y basura depositadas en los mismos. Se ha iniciado también la comprobación desde Urbanismo del Estado en cuanto a plazo se refiere de las obligaciones urbanizadoras de aquellas unidades de actuación que están iniciadas y paradas, e incluso algunas sin iniciarse, con el objeto de exigirles el cumplimiento de dichas obligaciones para, en caso de incumplimiento, proceder a la incautación de los avales depositados y proceder, con cargo a dichos avales, a la redacción de los proyectos y posterior ejecución de las obras correspondientes. Gracias, señora Arrieta. Tiene la palabra la señora Fernández. Sí, gracias, señor concejal, por aceptar nuestro ruego, que yo creo que es evidente que es necesario y además nos costaba cuando lo hicimos que usted conoce la situación de este barrio. Pero sí quería decirle que nosotros lo que pretendemos con este ruego es que el Ayuntamiento de Gijón haga algo más que incautar un aval, algo más que iniciar procesos administrativos que son larguísimos y que muchas veces tardan mucho tiempo en dar resultados. Los problemas de mantenimiento y limpieza de solares y los problemas de las obras de urbanización pendientes son difíciles de resolver, pero nosotros creemos que se resolverán si se convierten en una prioridad del Gobierno municipal. Sin asumir estos problemas como una de las prioridades del Gobierno municipal, no se van a resolver. Sabemos que la responsabilidad es de las empresas que son propietarias de estos suelos, que no es responsabilidad del Ayuntamiento de Gijón, pero sí es cierto que la única administración que tiene la llave para resolver estos problemas es el Ayuntamiento. Es el único que puede iniciar las acciones para que estos temas se resuelvan.
Los problemas que tienen los vecinos y vecinas de Nuevo Gijón y Santa Bárbara afectan a la vida diaria de estos barrios, afectan a la seguridad vial, a la salubridad y a las comunicaciones de estos barrios. No estamos hablando de un problema puntual, como se podía producir otras veces o en otras situaciones en la ciudad, que había un solar que no se desarrollaba, que había problemas. Estamos hablando de una situación generalizada en este barrio, pero generalizada además en otros barrios de la ciudad. Por eso decimos que hay que convertirlo en una prioridad de actuación, porque, por decirlo de alguna manera, señora Arrieta, tendríamos que decir que en Gijón no solo hay un solarón, sino que hay muchos solarones y que esos solarones que hay en distintos barrios de la ciudad merecen la atención del Gobierno local. En concreto, en este barrio, en el Camín de la Torre y en las inmediaciones de la calle Sierra del Sueve se han generado escombreras, además de otras que son un foco de suciedad y atracción de nuevos depósitos. Hay varias casas abandonadas que han sido ocupadas y donde se generan residuos y situaciones graves de insalubridad que son conocidas por los vecinos. Hay problemas de seguridad del tráfico rodado, sobre todo entre las calles Montes del Sueve y Dolores y Barriori. Hay un deterioro muy serio de las comunicaciones de entrada y salida al barrio de Santa Bárbara y a la parte alta del barrio de Nuevo Gijón, en concreto en las calles Naranjo de Bulnes, Monsacro, Miguel Hernández, donde también se acumulan máquinas, vehículos que se abandonan ahí un poco a su eso. Los vecinos que viven en estas zonas, por ejemplo, tienen que pasar por zonas importantes que no tienen luz para ir a sus viviendas por las noches. Esta es la situación. Y como esta es la situación, nosotros entendemos que esto tiene que ser una prioridad en el trabajo del Ayuntamiento de Gijón. Les pedimos que sean activos y que consigan la colaboración de las empresas. Si es de manera dialogada, mejor, y si tiene que ser de manera coercitiva, de manera coercitiva. Les pedimos que sean ágiles, porque tenemos un precedente, señora Arrieta, que usted lo conoce bien, porque hemos preguntado muchísimas veces por él, que es el precedente de las obras de urbanización que se dejaron sin concluir adecuadamente en la zona del Arbellal, la promotora Arbellal Siglo XXI, que hace que desde hace 2 años los propietarios de esas viviendas no puedan tener la cédula de primera ocupación. Hace 2 años que el Gobierno municipal decidió incautar ese aval y las obras de urbanización no se han empezado o se habrán empezado estos días, porque, según información suya, el contrato para hacer subsidiariamente esas obras se firmó hace una semana. Y nosotros creemos que este es el modelo que no puede ser. Creemos que el Ayuntamiento tiene que ser ágil, tiene que tomar decisiones. Si se llegan a acuerdos con las empresas, mejor, pero que esto hay que resolverlo. Este año el Ayuntamiento de Gijón ha gastado 31 millones de euros en inversión, se han dispuesto. Y de esos 31 millones de euros, y en este pleno acabamos de tener un ejemplo, a nosotros nos da pena que no se haya querido reservar ni siquiera una partida simbólica para abordar la ejecución subsidiaria de obras. Porque, al contrario de lo que dijo el señor Roces de ambos, antes, con el ejemplo del Arbellal, también lo vemos como, independientemente de que estas obras se paguen con cargo a los avales, para poder licitarlas, el Ayuntamiento debería contar en su presupuesto con esos recursos y empezar a poder hacer los procesos de licitación, independientemente, insisto, de que luego se actúe con los cargos contra el aval o independientemente de que se lleguen a acuerdos con las empresas. Los vecinos de estos barrios ven y nos lo dicen cómo vamos por el tercer carril bici del Muro, cómo se asfalta el centro de la ciudad, cómo se quiere peatonalizar el centro de la ciudad, cómo hay voluntad de resolver el solarón, pero sus problemas llevan mucho tiempo y de momento no tienen visos de responderse. Gracias. Tiene la palabra el señor Arrieta. Bueno, insisto en lo que le he dicho al principio de mi intervención. Es una preocupación real y que entendemos que es prioritaria, efectivamente, acometer la solución de estas situaciones, no solamente en estos 2 barrios, sino en el resto de la ciudad. En cuanto al tema, se lo voy a comentar, no obstante, más adelante, del caso concreto de la unidad de actuación a la que se estaba refiriendo, que es la de la ejecución 00B en la calle Honduras, está adjudicada y no se ha podido iniciar todavía la obra porque por allí, a su vez, está pasando una red de tuberías de la EDAR, de la Depuradora del Este. Retomando el tema de donde lo había dejado anteriormente,
Quiero decirles que se actuará en esta línea, en el caso de la unidad de actuación API-NGN03, me estoy refiriendo a la zona del Nuevo Gijón, lo que permitirá completar la urbanización de la calle Sierra del Sueve en el tramo comprendido entre la calle Torre Bermeja y Dolores Ibarruri, así como la prolongación de la calle Barreiro hasta su entronque con la Sierra del Sueve. Los tiempos que se tardan efectivamente en que las cosas vayan avanzando con una mayor agilidad se deben fundamentalmente a cuestiones puramente administrativas y de trámite. Lógicamente, no podemos incautar un aval sin previamente darle un plazo de actuación a la posible empresa que lo pueda o no desarrollar. El problema que ocurrió precisamente en la 00B, en la calle Honduras, fue que por varias veces se nos dijo que iban a continuar. Hicieron el amago de continuar, volvieron a parar y así, hasta que definitivamente dijimos que se acabó. En cuanto a la urbanización de las calles Monsacro, entre Concha Espina y Peñamea, Naranjo de Bulnes, entre Concha Espina y Peñamea también, se ha solicitado al Servicio Administrativo de Urbanismo información sobre la situación de las unidades de actuación urbanística que las afecta, con objeto de exigir su urbanización o, en su caso, si es posible, proceder a la incautación de los respectivos avales. De hecho, ya se han incautado avales en los siguientes casos. El proyecto de urbanización del polígono de actuación Camocha 03, estando en fase de redacción el proyecto de ejecución para su próxima salida a licitación. Proyecto de urbanización del plan parcial de la UE Viesques 01A, próxima redacción de proyecto también. Proyecto de urbanización, la que avalábamos hace un momento, la 00B de calle Honduras, adjudicada y próxima a su iniciación. Proyecto de urbanización del polígono actuación LAU-ID 01 CRADI. En Junta de Gobierno, el día 10 de este mes, se aprobó la concesión de un trámite de audiencia por un plazo de un mes, transcurrido el cual y previo los informes técnicos preceptivos sobre el estado de su urbanización, se procederá a la incautación del aval, supuestamente que no lo hayan ejecutado, para su ejecución subsidiaria. Y, como digo, seguiremos trabajando en esta misma línea en el resto de las zonas de la ciudad en las que exista este mismo problema. Gracias. Gracias, señora Rita. El punto siguiente del orden del día es el informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones municipales según Ley 15/2010 correspondiente al cuarto trimestre de 2013. Tiene la palabra la señora vicesecretaria. El artículo 4 de la Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales recoge que se elaborará trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos por la citada ley para el pago de las obligaciones de cada entidad local, que incluirá necesariamente el número y la cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se estén incumpliendo el plazo. A su vez, este informe, además de presentarse en el Pleno, debe remitirse a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y a los de las comunidades autónomas. Asimismo, se incorporará al informe trimestral, de acuerdo con el artículo 5 de esta ley, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales haya transcurrido más de 3 meses desde su anotación en el registro de entradas de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. Para calcular los indicadores de morosidad se ha considerado el Real Decreto 4/2013 y la Ley 11/2013 de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Visto los antecedentes y la normativa aplicable, así como el dictamen de la Comisión de Pleno de la Administración Pública, Hacienda, Formación y Empleo de 22 de mayo de 2014, se propone que el Ayuntamiento Pleno adopte acuerdo por el que se determine darse por enterado de la información facilitada sobre el grado de cumplimiento por este Ayuntamiento de los plazos previstos en la ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales correspondientes al cuarto trimestre de 2013, cuyo detalle queda incorporado al expediente de razón. Muchas gracias. El Pleno se da por enterado. El siguiente punto del orden del día es la declaración institucional sobre igualdad y libertades sexuales. Por favor, señora vicesecretaria. Los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Gijón, de forma consensuada, someten al Ayuntamiento Pleno la siguiente declaración. Recientemente hemos vivido en Gijón Xixón el triste episodio de una agresión a un joven motivada por actitudes homófobas. Este hecho obliga a despertar todas las alertas ante conductas intolerables que creíamos superadas. Como sociedad no nos podemos permitir que exista ni un resquicio de duda acerca de la unánime reacción social, jurídica e institucional que se encontrará toda persona que atente contra los valores de la tolerancia y el respeto mutuo.
En este caso, hemos de reforzar nuestro compromiso por el reconocimiento de las múltiples identidades afectivo-sexuales. Debemos recordar que este principio de convivencia cívica no solo se encuentra recogido en una ordenanza municipal aprobada recientemente, sino que es además un derecho constitucional de todas las personas. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Gijón-Xixón expresa su más enérgica condena ante la agresión de carácter homófobo ocurrida recientemente en las calles de la ciudad. Promoverá, como ha venido haciendo en el marco de sus competencias, todas las actuaciones que conduzcan a un mayor reconocimiento, tolerancia y respeto en beneficio de la igualdad efectiva de todas las personas con independencia de su condición sexual y sus preferencias afectivas. Participará en las celebraciones del Día del Orgullo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Muchas gracias. Se somete a votación la propuesta. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es la declaración institucional de apoyo a la plataforma de entidades del tercer sector con centros y servicios para la discapacidad. Por favor. Los 4 grupos políticos que conforman el Pleno del Ayuntamiento quieren manifestar su apoyo a los centros y servicios para la discapacidad. La plataforma de entidades del tercer sector con centros y servicios para la discapacidad solicita a los 4 grupos políticos que conforman el Pleno su posicionamiento mediante declaración conforme a las siguientes cuestiones. Primera, apoyar el papel que han tenido y tienen las entidades sociales en ánimo de lucro con centros y servicios para la discapacidad intelectual en la ciudad de Gijón, como valor activo de trabajo con los sectores más vulnerables de la sociedad gijonesa. 2. Apoyar que se mantenga y se fortalezca en la medida de lo posible esta red de entidades sociales por parte de las distintas administraciones públicas para conseguir que las estructuras, equipamientos y experiencias que han logrado desarrollar durante los últimos años se sigan consolidando como instrumentos de apoyo a las personas con discapacidad intelectual del municipio. 3. Apoyar a estas entidades sociales como agentes colaboradores de la red pública de servicios sociales, promoviendo e impulsando su mantenimiento, continuidad y reconocimiento arraigo en la ciudad, tratando de evitar su sustitución o solapamiento por otro tipo de iniciativas. 4. Apoyar la necesidad de un cambio normativo en la actual Ley 1/2003 de Servicios Sociales del Principado a fin de recoger la realidad del sector social sin ánimo de lucro que existe en nuestra región, así como su reconocimiento, defensa y protección como elemento indispensable del estado de bienestar del conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Asturias. Trasladar al Principado de Asturias como organismo responsable de la red de servicios sociales dentro de la comunidad autónoma el apoyo de esta corporación a estas entidades sociales existentes en la ciudad. Trasladar al Gobierno de la Nación y al Congreso de los Diputados la necesidad de realizar a la mayor brevedad posible la transposición de la nueva directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública, cuyo proyecto fue aprobado por resolución legislativa por el Parlamento Europeo el 15 de enero de 2014 y que establece nuevas posibilidades en la contratación de los servicios sociales. Muchas gracias. Se somete a votación la propuesta. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Se da por finalizado el orden del día de esta sesión del Pleno y, a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, se va a establecer un turno público de ruegos y preguntas, pues consta presentada en el registro de entrada de este ayuntamiento una petición de doña Bernardita Caravera Bada, en representación de la Federación Gijonesa de Asociaciones de Vecinos en relación con el Plan de Vías. Por la señora vicesecretaria se va a dar lectura de forma resumida a lo dispuesto en el citado artículo 20 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Terminada la sesión del Pleno, la Alcaldía puede establecer un turno de ruegos y preguntas con el público asistente sobre temas concretos de competencia municipal. La Alcaldía ordenará y cerrará este turno, con arreglo a las siguientes normas. La petición de participar se hace con antelación a la celebración de Junta de Portavoces para dar cuenta de ella a la misma y se hará constar de forma breve pero motivada el asunto de que se trate. Con este escrito se citará a la persona que haya de intervenir en nombre de este colectivo. Muchas gracias, señora vicesecretaria, y al amparo de lo establecido en dicho reglamento concedemos la palabra a la señora Caravera para que realice su exposición sobre el tema mencionado, disponiendo de un tiempo de 6 minutos, cuando quiera. Buenos días, señora alcaldesa, señoras y señores concejales y público asistente. He tenido que preparar la intervención con menos tiempo del que me hubiese gustado. Hoy mi intervención iba a ser otra muy distinta. Hoy iba a celebrar que los grupos municipales del consistorio gijonés se ponían de acuerdo por el interés de los vecinos de Gijón, que prescindían de sus intereses partidistas y declaraban su compromiso de tirar adelante por un proyecto imprescindible para el desarrollo económico y social de nuestra ciudad, el Plan de Vías. Es por esa razón que acudo con mucha decepción
y no creo que mi decepción sea algo particular. Hoy más que nunca me siento con la sensación de representar a muchos vecinos y vecinas que están cansados de una política con minúsculas. Acudo, como bien sabéis, en calidad de responsable de la Federación Gijonesa de Asociaciones de Vecinos, entidad que tengo el enorme orgullo de presidir y que en este asunto del plan de vías, que es el que me ha traído aquí, ha trabajado durante muchos años, sabiendo lo que se jugaba y juega la ciudad. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos llevado la preocupación y el debate a la ciudadanía, hemos llevado la reflexión, el ánimo, la voluntad de consenso a ustedes y a las entidades más representativas de la ciudad. Les hemos sentado, hemos informado a nuestros vecinos y les hemos dicho que vamos a ponernos a trabajar por el bien de los gijoneses. Todos, absolutamente todos, en las conversaciones previas manifestamos nuestra firme voluntad de colaborar a pesar de las dificultades. En nuestra Junta Directiva de mayo, una vez más cansados, hastiados y ante el silencio cómplice de nuestros representantes políticos, decidimos dar un impulso al proyecto por enésima vez. No queríamos mirar atrás, entre otras cosas porque nos daba vértigo. Por eso decidimos ayudar a sumar, intentando no pasar facturas pendientes en aras del consenso. El día 20 de mayo reunimos a gran parte de los colectivos más representativos de la ciudad, a partidos políticos y a sindicatos. Fue en esa reunión donde surgió la idea de proponer a los grupos municipales del Pleno una declaración institucional donde cada grupo asumiera el compromiso de poner todo de su parte por traer a Gijón un proyecto con financiación y plazos. Era, a nuestro entender, lo mínimo para el consenso, pero apenas un comienzo. Nuestro pensamiento fue que si servía para algo, estábamos en la obligación de intentarlo. El pasado 27 de mayo enviábamos un correo a todos los colectivos reunidos, incluidos los grupos municipales, con una propuesta de declaración en la que intentábamos propiciar esa voluntad de consenso, al punto que dejábamos claro que la aprobación y realización de la declaración institucional era potestad de los miembros del Pleno, y mientras que en él se reflejara la voluntad de compromiso y consenso, para nosotros era suficiente. Ahora, una vez rechazada la propuesta, creemos que toca ser más duros y decir lo que la mayoría de los vecinos y vecinas de Gijón creemos que piensan. Y para ello, ni siquiera hay que dar marcha atrás, ir a lo ocurrido hasta la fecha, porque sería ridículo convencer a un solo gijonés de que los dineros públicos gastados hasta hoy han tenido sentido alguno. Que en el año 2014 una ciudad como Gijón, después de tantos años dándole vueltas y más vueltas al tema, siga sin tener una estación de trenes y autobuses en condiciones es un fracaso estrepitoso, mayúsculo, un fracaso de nuestros gobernantes sin paliativos. Pensar de otra manera es no tener sentido de la autocrítica. En nuestra octavilla informativa, esa que íbamos repartiendo toda la semana, decimos que el proyecto del plan de vías tiene una indefinición actualmente y que carece de compromiso e inversiones. Que el paranoico túnel del Metrotren nos cuesta más de 100.000 euros al año. Que se niegan inversiones por parte de la Administración central. Que la Administración regional y local han sido cómplices con su silencio. Que existe un solar abandonado desde hace 3 años. Que existe una estación otra vez provisional, con visos de definitiva. Que nuestra ciudad es la única ciudad de más de 50.000 habitantes que no tiene una estación de autobuses propia. Que la entidad que gestiona el plan, Gijón al Norte, se reúne poco o nada. Y que no sabemos muy bien por qué cobran, porque a los ciudadanos nos consta que no están haciendo nada. Y decimos, ¿se merece Gijón esto? Y nos preguntamos, ¿está la Federación de Vecinos mintiendo a los gijoneses? ¿Estamos siendo demasiado duros? Por supuesto que no. Esas y otras cosas peores podíamos decir de la gestión nefasta que se ha llevado a cabo en este tema en los últimos años. Pues a la falta de sentido de la autocrítica unamos la falta de sentido común cuando se dio por bueno el proyecto del Metrotren y la falta de sentido de responsabilidad cuando se dejó el proyecto únicamente en manos de las plusvalías, que ya advertíamos en el 2007, antes de la crisis, que era el cuento de la lechera. Los gijoneses nos merecemos más. Merecemos unos políticos que se partan la cara cuando van a Fomento a pedir dinero para Gijón, porque la financiación que pedimos para el proyecto no es fruto del capricho. Sabemos que no es una tarea grata y mucho menos
Con quien hay que pelearse son compañeros y compañeras del mismo partido, pero ustedes están defendiendo los intereses de Gijón, de los habitantes y votantes que les han puesto ahí, quienes han depositado su confianza en ustedes. Por eso necesitamos que se dejen la piel para traer a Gijón lo que Gijón se merece. Otros ayuntamientos cercanos ya lo han hecho, se han planteado y sus representantes han antepuesto los intereses de su ciudad a los intereses del partido. No saben bien lo agradecida que es la ciudadanía cuando se lucha por sus derechos. Deberían probarlo y quizás las urnas fueran más generosos con ustedes. A esto se llama sentido del deber. También es exigible a nuestros políticos. Atendiendo a lo dicho hasta ahora, he intentado razonar que en este plan de vías de Gijón ha faltado sentido de la autocrítica, sentido común, sentido de la responsabilidad, sentido del deber y, si nos apuran, sentido del ridículo. Y cuando todo esto falla, lo único que nos queda, si tenemos vergüenza torera, es poner voluntad, que es lo único que queríamos que mostraran con la declaración institucional. Señores del Partido Popular, ustedes no han tenido ni eso. No obstante, no por ello vamos a dejar de animar a quienes sí, al menos, tenían la voluntad de. Y les pedimos que sigan trabajando en este sentido y a los que no, que se sumen al consenso en cuanto la cordura vuelva. De igual manera que hoy, cuando esto suceda, cuando veamos de verdad que trabajan y luchan por el interés general, no tendremos ningún inconveniente en intervenir nuevamente en el Pleno para reconocérselo. Lamentablemente, hoy no toca. Gracias. Señora Caravera, teníamos preparada una respuesta, pero yo creo que el escrito que presentan hoy es, en su justa medida, lo que es el sentir de los gijoneses y, en mucha justa medida, la verdad de las cosas. Y en razón a eso, y por motivo de eso, lo único que puedo hacer es mostrar el compromiso y espero que para las tres administraciones el Consejo de Administración de mañana de Gijón al Norte, que por fin se va a celebrar, sea un antes y un después para toda esta situación. Así que nada más vamos a decir. Vale, muchas gracias. Y se da por finalizado el turno público de ruegos y preguntas y ruego a los señores y señoras concejales que permanezcan en sus sitios para celebrar las Juntas Generales de las empresas municipales. Se levanta la sesión.